El asunto del feminicidio no tiene que ver con las mujeres exclusivamente, tiene que ver con todos en la sociedad. A esta hora vamos a contactarnos con Ana María Guerrero Espinosa. Ella es Exitosa. docente de la carrera de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque de toda esta semana hemos venido informando a través de Exitosa diversos casos de violencia, ¿no? Casos de feminicidio, casos de violencia sexual que hemos venido registrando no solamente en la capital, sino también en otras regiones del país. Y precisamente vamos a conversar de este tema con Ana María Guerrero Espinosa. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Todo bien, Ana María. Es un tema muy duro, ¿no? Con el que vamos a conversar el día de hoy, porque, por ejemplo, en el 2023, en lo que va del 2023, se han registrado hasta el momento 37 casos de feminicidio a nivel nacional. Y es algo que, no sé, da la sensación que se está normalizando, que cada vez, cada día vamos a encontrar más casos de estos. Efectivamente, ¿no? El año pasado han muerto 137, ahora este año van más de 37 y según los reportes de la Defensoría, cada año tiende a aumentar. Eh, Aumentan, ¿no es cierto?, por una reacción, ¿no?, en la sociedad también de la búsqueda de derechos por parte de la mujer, pero también se denuncia un poco más, ¿no? Entonces hay un poquito de esas dos realidades. Y eso es importante, ¿no? El hecho de no quedarse callado, de buscar autoridades en las cuales uno pueda confiar sobre todo, porque falta eso, ¿no? Sobre todo desde el lado de la mujer, en confiar en las autoridades para que sean escuchadas finalmente y no presenciar cada día a través de la prensa estos casos de violencia. Mira, hay un problema de confianza en las autoridades, pero también de las autoridades en recoger y tratar adecuadamente los casos, ¿no? Ujú. Entonces, si las autoridades tienen dificultades Exitosa. para procesar las denuncias y para moverse activamente en la búsqueda de mujeres que desaparecen, por ejemplo, entonces, claro, la tendencia va a ser a desconfiar. Sí, eso es increíble. Ahora, hemos visto diferentes casos de violencia sexual en pareja, de violencia humana en general, pero no sé, a ver, usted nos podría ayudar a todos los que están sintonizando Exitosa en este momento. ¿Qué señales, cómo podemos identificar justamente estas señales, ¿no? Que nos dicen, no, esta persona puede ser violenta, tengo que tener cuidado, tengo que alejarme de ella? Bueno, en general, una persona violenta o en el caso del feminicidio, me estás preguntando. En el caso de los feminicidios, ¿no? Que es los casos que hemos venido conociendo a lo largo de esta semana. Claro, efectivamente, ¿no? Porque, digamos, la violencia es una expresión que se muestra de manera, se va desregulando, ¿no? Entonces, lo podemos ver en cuestiones pequeñas, lo que se va a llamar los micromachismos, ¿no? Que tienen que ver con comentarios, actitudes, chistes, pequeños gestos que van acumulando, ¿no?, la idea de que la otra persona busca un dominio activo, importante, asimétrico sobre la otra persona. Y esto, digamos, se ve de manera cotidiana, ¿no? Se va acumulando en la vida cotidiana. Pero luego de eso, vamos a imaginar que va subiendo, ¿no?, la temperatura de esa violencia y va a tener acciones de desregulación emocional y conductual mayor. Entonces, luego de las actitudes, luego de los chistes, luego de los comentarios, lo que vamos a encontrar son acciones concretas, acciones de prohibir a Exitosa. las personas acercarse, ¿no? O vestirse de una manera, salir o hablar con alguien, se va aislando a la pareja de los amigos, de la familia, hasta que finalmente se llegan a los pasos mayores de la violencia, que son los golpes, ¿no?, los empujones. Las personas pueden tener encerradas también a sus parejas, Ujú. hasta finalmente ya, bueno, los intentos mucho más reales de asesinato y el asesinato mismo, que es el punto mayor, ¿no? Sí, esos son entonces los signos de alertas a los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, en el inicio del programa conocíamos un caso de feminicidio en Cusco. Una pareja mató a la madre de sus hijos, la enterró incluso en su casa.
luego la policía lo llevó, está detenido y todo ello, pero la hermana de la víctima contaba, además detallaba, que esta pareja ya venía con problemas anteriormente, incluso cuando vivían en Arequipa, que incluso la víctima había sentado la denuncia y todo, pero luego ya no siguió con el tema. ¿Eso habla un poco de la dependencia emocional o por qué no continuar con la denuncia? ¿Por qué no alejarse? Hay hijos de por medio, algunos dicen pues no, lo perdono porque tenemos una familia, tenemos hijos, incluso son consejos que parten de la misma familia, del mismo entorno, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Por los hijos se dice, ¿no? Yo quería darle a mis hijos algo que no tuve, pueden decir muchas mujeres, ¿no? Ujú. O la creencia de que un hogar, entre comillas, bien constituido, ¿no? Una familia adecuada debe constituirse por mamá, papá e hijos, juntitos todos, ¿no? No importa qué pase. Y esto nos lleva a pensar cómo hay fuertes estereotipos de familia, de hombres, de mujeres, que permanecen en nuestra sociedad sin que se Exitosa. critiquen, ¿no? Sin que se discutan. Porque una familia también puede estar bien e incluso algunas podrían estar mejor si se separan. Claro. Eh, Porque fíjate, los psicólogos sabemos que crecer en entornos de violencia es una de las cuestiones más perniciosas que hay para los hijos, para los niños y para los adolescentes. O sea, el daño que se produce en un hogar que vive violencia constantemente entre los adultos es muy pernicioso para la personalidad, ¿no? Entonces, en el caso que tú me cuentas, y probablemente en muchos más o en la generalidad, eh, efectivamente hay una dificultad para dejarse, ¿no? Pero fíjate, como te decía hace un ratito, la violencia es una cuestión de gradación, ¿no? Se presenta, se va desregulando poco a poco la persona, pero en lo que tú me cuentas de la denuncia ya había previos, ¿no? Entonces Claro. hay muchas veces en el feminicidio lo que está buscando la mujer o ya ha buscado es la separación, ¿no? Entonces, esa separación que no es aceptada por parte de la pareja, ¿no? Del hombre. Entonces, quizás ahí habría que pensar por qué cuesta tanto aceptar que una relación se terminó y por qué la reacción ante esa realidad, ¿no? Que todas las personas podemos vivir, porque hay algunas personas, algunos hombres que en vez de aceptarlo, su respuesta es, entonces, si no eres mía, no eres de nadie. Claro. Y ahí se Y origina todo, pues, ¿no? mátala. Totalmente. Ahora, Efectivamente. hablabas un poco del tema de los hijos, ¿no? Dentro de un hogar, un entorno violento, ¿cómo es que se van formando nuestros hijos, ¿no? Eh, a ver, yo tengo una hija, tiene 6 años, y a esa edad empiezan justamente a ir fortaleciendo su personalidad. Exitosa. Pero ¿qué pasa si yo soy un hombre violento? Mi hija ve que yo maltrato a mi esposa psicológica, verbalmente, físicamente. ¿Ella de alguna manera va a normalizar ese comportamiento cuando vaya creciendo o no? Sí, claro, por supuesto. Y va a normalizar dos cosas, ¿no? Va a normalizar que es así, ¿no? Que así son las cosas. De repente incluso puede decir que no está bien, de repente puede decir incluso está mal, Ujú. no me gusta lo que veo, pero va a decir, pero la vida es así, Claro. ¿no? Entonces, no basta con decir está bien o está mal, sino tiene que ver también con una aceptación y una renuncia a creer que la vida puede ser de una manera distinta. Claro, eso por un lado, ¿no? Entonces, Perdón, continúa, continúa. no, no, solamente para decir Ujú, que se normaliza y se termina aceptando como una resignación ujú. que las mujeres suelen ser maltratadas y que los hombres suelen ser maltratadores, ¿no? Claro, Lo cual es justamente, ya, digamos, el caldo de cultivo para todo lo que viene después, ¿no? claro, Sí, te escucho. justamente de los dos lados, ¿no? Porque normalizas esa situación con una niña que va formándose y también lo normalizas desde un niño, ¿no? Porque ve a su padre haciendo eso y también va a crecer y va a ser un futuro de repente agresor. Y son de ambas partes. Es de ambas partes, por supuesto, ¿no? El asunto del feminicidio no tiene que ver con las mujeres exclusivamente, tiene que ver con todos en la sociedad. Y los niños y las niñas que crecen en entornos violentos, con adultos violentos o
o con violencia de parte de uno de sus padres al otro, en este caso del padre hacia la madre, eh, crecen también con temor justamente al crecimiento, con temor, crecen con temor a crecer, ¿no? Porque ser adulto significa ser desregulado, perder Exitosa. los límites, abusar de otros, ¿no? Entonces, se pierde la confianza en esas personas que son el apoyo básico justamente para poder llevar a cabo el desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, al inicio hablábamos de por qué no se confía en las autoridades. La desconfianza en las autoridades tiene que ver no solamente con las cuestiones del Estado y sus propias dificultades o deficiencias, sino también justamente con adultos que no supieron decirle a los chicos, a los niños, hombres, ponerle límites en sus conductas, en su violencia, y a las chicas no supieron decirle cuando tú te quejas o cuando tú reclamas sobre un abuso, hay que escucharte, ¿no? Hay que ver qué cosa ha pasado y hay que intervenir. Entonces, fíjate que estamos hablando de adultos que median entre Ajá. las dificultades. Claro, y eso, Sí. ¿cómo generar una conversación o cómo decirle a mis hijos pequeños, esto no debe pasar? Hemos visto agresiones sexuales a menores de edad, pero ¿cómo enseñarle a mis hijos esto? Nadie te puede tocar, tienes que contarme qué ha pasado, porque a veces, muchas veces pasa, de repente, en los colegios, por ejemplo, hay alguna agresión sexual, un tocamiento indebido, pero por temor o vergüenza, a veces los hijos no le cuentan a los padres y empieza a generarse ya un problema. ¿Cómo afrontar eso? ¿Qué conversación tengo que tener con mi hijo? Efectivamente, se puede ocultar lo que se vive, ¿no? Por temor a decir algo que el adulto va a reaccionar mal, ¿no? Y eso tiene que ver con haber visto previamente a los adultos reaccionando mal, ¿no? Los temores en los niños tienden a confiar. El niño tiende a confiar. Cuando el niño no confía, Exitosa. es porque el adulto ya mostró en su vida cotidiana, en su trato con el niño o en el trato con otras personas de la familia, ya demostró que es poco confiable. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hablar con los niños? Como lo estabas diciendo tú, no te deben tocar, esto no debe ocurrir, si te están buscando así, así no debe ser, así no deben jugar, ¿no? Claro. O sea, se debe decirle a los niños las cosas con claridad, ¿no? Nunca en exceso de lo que los niños preguntan, pero tampoco no decir nada por temor a no saber qué decir, ¿no? Uno puede empezar a hablar con un niño tal como lo has hecho tú. Mira, estoy preocupada por esta situación y por esta situación, ¿no? Eh, lógicamente, tiene que haber una preocupación también compartida con el colegio. Los colegios eh, necesitan, ¿no? Están obligados en muchas dimensiones a trabajar el cuidado en relación al cuerpo, a la salud mental, ¿no es cierto? A la sociedad de los niños, ¿no? Y ese es un problema Eh, grave, ¿no? Que hay en todo el país, el tema de la salud mental, ¿no? Para ir finalizando, o sea, ¿qué o a dónde debería enfocar el gobierno, las autoridades, justamente para tratar este tema, que lo vemos a diario, ¿no? El tema de la salud mental. bueno, ¿dónde se debe enfocar? Bueno, primero hay que tener recursos económicos, ¿no? Claro. Porque en el Perú se invierte muy poco, somos de los países que menos invierte. Si tú ves el promedio de la inversión en salud mental, el Perú es uno de los países que está por debajo del promedio en la región. Eso es uno, ¿no es cierto? Hay que tener ingresos para poder mejorar, poner espacios, disponer, contratar personal. Otro es incrementar el personal clínico. Tenemos una deficiencia cerca del 80% de las atenciones clínicas por falta de profesionales. Eh, Exitosa. y bueno, luego de eso tiene que ver con el cuidado. Salud mental casi casi es igual a cuidado, Ujú. ¿no? Entonces, todo lo que sean políticas de cuidado contribuyen directa o indirectamente a la salud mental. Ujú. Creemos que salud mental es trastornos mentales o psiquiatría. Exacto. No, salud mental es mucho más que la patología, sino tiene que ver más con el cuidado, ¿no? Con el cuidado de la ciudadanía, con el cuidado de los espacios públicos, con el cuidado de los niños, con el cuidado de los adolescentes.
de las mujeres en el caso de de la violencia, ¿no? Y Así con es. el cuidado de los hombres también, que cuando les refuerza la idea de que solo pueden actuar de una sola manera, pues ahí también se agrava su salud mental, la salud mental de Así los es. hombres, con consecuencias perniciosas para las mujeres y su entorno, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por los minutos. Estábamos conversando con Ana María Guerrero Espinosa. Ella es docente de la carrera de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por todos estos casos de feminicidio que hemos visto, de agresión sexual que hemos visto a lo largo de la semana.